Ok, bueno, pues bienvenidos, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar. Primero es que hoy en particular vamos a ver dos temas de los que pueden ser unos de los más importantes que vamos a tener en la materia, junto con los que vienen la siguiente semana, porque nos van a decir cómo piensa un director y cómo es que hacen las cosas de una manera. Es muy difícil, puesto que cuando llegan a tener un puesto importante y personal a su cargo, cómo pasan esa visión que ustedes tienen a las personas, pero también tienen que sentarse ustedes, saber cómo hacer las cosas, tomar esas decisiones para lo que están hechos los directores. Porque la gran parte, como ya veíamos en algunas clases pasadas, es que los directores están pues, prácticamente decidiendo todo el tiempo. Entonces hoy vamos a ver un método que establece Robbins, que es uno de los más usados a nivel directivo por varias consultorías y que es algo muy común estarlo haciendo. Tiene un ejemplo en cuanto a la manera de contratar una franquicia y pone eh, una manera de trabajarlo. Pero así lo podemos hacer con cualquier tipo de cosa, negocio, eh, problema personal que ustedes requieran. La idea es darle un sentido lógico y ordenado para poder hacerlo. Y se los voy a explicar cómo funciona. Cada vez que ustedes tengan un problema en su trabajo, pueden utilizarlo. Y ahorita terminando la clase con el tema de la tarea que van a tener que realizar. Vamos a ver el capítulo 6, la toma de las decisiones es la esencia del trabajo del gerente. Entonces, para poder hacer esto, les voy a explicar primero poniéndoles un ejemplo. Imaginen que estén en una compañía y pues alguien les pregunta o los contratan para hacer esto, ¿no? ¿Cómo evaluaría, permítame, la decisión de la compañía de modernizar su página web para sus clientes y las empresas asociadas? ¿Qué criterios de decisión convienen para cada caso? Entonces, pues es una pregunta complicada por el hecho de que tenemos que tener un criterio, saber lo que estamos haciendo, porque es una decisión que puede costarle imagen, dinero, prestigio, reputación en la empresa. Y aparte de eso, que no sea funcional todavía aún más, porque podemos meterle plugins que no sean eficientes, un sistema de cobro, no tenemos seguridad a lo mejor, web, pueden ser muchas cosas que nosotros no nos tomemos en cuenta y que después nos arrepintamos. Todo gerente se esfuerza por tomar buenas decisiones, puesto que la calidad general de esas decisiones gerenciales tiene gran influencia en el éxito o el fracaso de cada organización. Y de esta respuesta, pues puede suceder algo bueno o suceder algo malo. ¿Cómo sucede esto? Pues no es tan simple como de repente que nos pregunten en la noche, un viernes, oye, pues ¿qué vas a querer cenar? Hamburguesas o pizza. Y a lo mejor lo hacemos como habitualmente podemos escoger, ¿no? Pues dejamos que nuestra hambre decida, nuestro estómago. A lo mejor ni siquiera lo pensamos. Y puede ser muy simplista tomar esta decisión, pero en los negocios no sucede esto. Nosotros tenemos que tener un proceso elaborado de una toma de decisiones. Y ese proceso va a aplicar lo que nosotros deseamos como directores para todos los demás que estén por debajo. Y eso pues va a afectar las acciones que tengan que realizar todas estas personas. Por ejemplo, cuando los directores van a tomar una decisión sobre las metas de las organizaciones donde van a situar una fábrica, en donde algunos mercados que son nuevos y quieran penetrar, del producto o servicios que quieren ofrecer. Y puede cambiar tan radicalmente porque recuerden que todas las empresas tienen una cantidad de tiempo, de recursos, de dinero limitados. Entonces, ¿dónde van a poner sus esfuerzos? Hay situaciones en las cuales los gerentes de nivel medio e inferior pues toman decisiones sobre esos calendarios de producción semanal o mensual. Problemas que surgen, aumentos de salario, castigos a los empleados.
pero no todos los gerentes deciden. Todos los integrantes de una organización toman decisiones y afectan sus puestos y la organización en la que trabajan. Pero hay decisiones que son muy caras, que pueden cambiar radicalmente cómo está la empresa, y hay otras que simplemente van a ser de rutina, como una pizza o una hamburguesa los viernes. En ese proceso de toma de decisiones, nosotros vamos a ver las 8 etapas que nos propone Robbins. En identificar esos problemas, tener criterios, ponderarlos, y enseguida vamos a trazar, analizar y elegir una alternativa para poder resolver el problema. Y vamos a concluir para poder evaluar esa eficacia de la decisión. Porque esa pregunta que al inicio les hacía acerca de tomar esa decisión de poner o remodelar una página web, pues se dice muy sencillo. A lo mejor no lo podemos tomar a la ligera y damos un sí y ni siquiera vemos el presupuesto. Pero vean cómo ha cambiado, por ejemplo, el tema eh, de Coppel con el cambio eh, generacional en cuanto a un CEO diferente que venía de Bancomer. Pues ya sabía hacer esto en Bancomer, entonces plasma un copy-paste de lo que había hecho Bancomer en sus páginas, de la manera en que estaban trabajando, y lo adecua a esto. ¿Por qué? Porque eso ya había tenido una experiencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí va a ser parte de una habilidad que debe tener el director para poder tomar esa decisión y saber qué rumbo de acciones va a concluir. Aunque no sea igual las acciones que va a tomar ni los sistemas, pero sí están basadas en hechos y experiencias que esta persona puede tener en el campo laboral. En la figura 6.1, este es el proceso de toma de decisiones que nos muestra Robbins, el autor del libro. Y es una serie de pasos que debemos hacer. En este caso, como les mencionaba, es una situación de una persona que quiere tomar una decisión sobre qué tipo de franquicia puede ser la más adecuada. Si se fijan, lo va haciendo como un esquema. Arriba podemos ver, identificar el problema. Aquí el problema es que tiene que identificar cuál es la mejor franquicia para poder comprarla. Vamos a tener que, en la siguiente etapa, identificar los criterios de decisión. Para nosotros, cuáles son los criterios más importantes. En este caso tenemos una serie de situaciones como las calificaciones financieras, los antecedentes del dueño de las franquicias, los costos de inicio, regiones, apoyo del dueño. Y podemos tener N cantidad. Podemos poner las más importantes para nosotros. En la ponderación de los criterios, lo que vamos a tener que hacer es darle una cantidad. Si se fijan, están del 1 al 10. Le vamos a poner un criterio que es muy importante. Si se fijan, el número 10, en cuanto a los costos de inicio, identifica el que es más importante. Eso quiere decir que su decisión se basa en específico entre estas dos, entre el apoyo del dueño de la franquicia y los costos de inicio. ¿Qué quiere decir? Que para esta persona que tiene esta cantidad o cierta cantidad de dinero, pues solamente se va a basar prácticamente en esto. A lo mejor para otra persona, en base a su experiencia, pues puede ser más importante las calificaciones financieras y las regiones que están por geográficas, porque a lo mejor sí tienen suficiente dinero para poder hacerlo y no le preocupa el dinero. Imaginen un multimillonario, una persona que tenga millones de dólares y no le importa el dinero, sino que pues, al fin de cuentas va a poder arriesgar una cantidad de dinero porque es un emprendimiento. Pero una persona que va empezando, que están todos sus ahorros ahí, pues puede ser ese criterio. Por eso va a ser dependiendo de cada uno de ustedes. El desarrollo de las alternativas, pues hay que enumerarlas. ¿Cuáles están aquí? Todas las que yo encontré que pueden ser importantes. Entre ellas, pues, Radio Shack, GNC, ChemDrive, que es la que en este caso escoge, que vamos para allá. Para esto vamos a generar un análisis de esas alternativas. Volvemos a analizar cada una de ellas, como si fuéramos a escoger un proveedor de servicios. Ver esa ponderación que pueden tener, los criterios más importantes de cada uno de ellos, las características, los beneficios, el rendimiento. Y vamos a seleccionar una alternativa, al fin de cuentas. Vamos a tener que escogerla. Y vamos a tener que implementar esa alternativa. En este caso, ChemDry, que es una empresa pues, de lavadoras, ¿no? Ese servicio es el que escoge en base a todos los criterios que esto tiene. Para esto vamos a tener que medir
esta eficacia de la decisión, si realmente fue lo que nosotros esperábamos de manera pues racional, dándole un criterio y una ponderación a estos criterios, o simplemente se convierte en algo que no era lo que yo esperaba. Y haciendo esta etapa, vamos a identificar cada una de ellas un poquito más a profundidad. En la etapa número uno, al identificar este proceso, en la toma de decisiones comienza con la existencia de este problema o esa especificación de una discrepancia entre una situación actual y deseada, así como lo veíamos en el libro. ¿Qué es lo que quería? Escoger pues una franquicia. Tengo un problema y a través de este proceso yo voy a buscar una solución. Lo que el gerente considera un problema, pues otro no lo verá así, que era como les mencionaba para el CEO que actualmente tiene Coppel, que a lo mejor pudo haber sido un problema para la persona anterior, pero la persona nueva pues tiene esa experiencia y a lo mejor no es un problema, sino simplemente es llamar a la acción, hacer otro tipo de situaciones, hacer una programación diferente, contratar a las personas adecuadas, porque a lo mejor pues él no lo sabe hacer, pero conoce a las personas que hicieron ese trabajo y pueden facilitar el tratamiento de llevar un problema hacia esa solución. Los gerentes se hacen conscientes de un problema al comparar un estado actual de las cosas con la situación en la que deberían de estar o que pudieran estar. Si las cosas no están donde los gerentes quieren o no hay marcha como debería de hacerlo, pues existe una discrepancia y esta discrepancia, si la presión para actuar es un problema que puede posponerse. ¿Qué es lo que sucede? Recuerden que hablamos desde el punto de vista de directores. Y estos directores son los que bajan la información a través de un proceso de planeación estratégica y transfieren esa visión a los objetivos que va a tener la empresa. Y por tanto, los perfiles de las puestas, de las personas, las funciones que tienen que realizar, las mediciones, los KPI y así sucesivamente para desmenuzar lo que esta persona está pensando. Supongamos que ustedes quisieran poner un emprendimiento, por ejemplo, de hacer zapatillas o tenis de tela, pues a través de un plotter de tejido. Y estos tejidos, pues te van dando una cierta cantidad por día, a lo mejor, por ejemplo, 3,000, y pues hay diferentes tipos de plotter. Ustedes van a tener que escoger cuál es el más adecuado para el tipo de pues, costo que tengan o la inversión inicial. Y al fin de cuentas, pues va a ser una capacidad de hacerlo. Ustedes están transfiriendo esa información porque a lo mejor quieren iniciar ese emprendimiento y a lo mejor pues incluir a su familia. Y a lo mejor su familia no les compra la idea. Y ahí es donde empieza a ver cómo hago que estas personas pues traten de compartir la misma idea que yo tengo. Va a existir presión en cada una de ellas, estas decisiones, porque pudo haber sido ambiguo entre lo que pudo suceder, lo que no va a suceder, lo que sí puedo planear y las cosas que están a mi alcance. Entonces, este proceso de toma de decisión debe acuciar al gerente para que actúe. La presión puede venir de todos lados, de todo lo que nos está sucediendo en ese momento. Imaginen la empresa que no nos esté dando crédito, que tengamos que pagar el 50% de inicio, que a lo mejor tengamos que conseguir un permiso, que una secretaría de gobernación en específico no nos dé la autorización para poder hacerlo. Y una vez que estemos tratando de cumplir con lo Profeco, la Secretaría de Trabajo, el IMSS, todo lo demás que se empieza a generar, porque todo esto lo ve realmente el director, no solamente estamos hablando de una parte de ventas, sino es todo lo que surge a través de ese emprendimiento. En la etapa número 2, vamos a tener que identificar esos criterios, como ya les mencionaba, cuáles son los más importantes para poder resolverlos. Y aquí, pues, lo que vamos a tener que hacer es identificar nuestros propios criterios en base a nuestra experiencia. Ahorita vamos a ver otro tema que se va pues desprender de aquí del tipo de personalidad que tiene esta persona que va a estar a cargo de tomar esa decisión. En la etapa número 3 vamos a asignar pesos específicos a estos criterios y ningún criterio pues tiene la misma importancia, sino que para algunos van a tener mayor ponderación, algunos que son más importantes. Entonces lo que tenemos que hacer
a grandes rasgos, es priorizar estos criterios. Ustedes pueden ver en la parte izquierda lo mismo que vimos en la misma tablita, los costos de inicio. Entonces, la inversión inicial, si quiere cambiarle el nombre, es lo más importante para esta persona. En la etapa número 4, desarrollar las alternativas, es quien toma la decisión, tiene que preparar una lista de alternativas de las variables que resuelve su problema y vamos a tener que establecer las metas y resolver esos problemas de manera creativa. Y no se hace ningún intento de evaluarlas hasta este punto, solo se enumera. Y después, con el ejemplo que les voy a dejar aquí en este link, que se lo voy a poner en el ejemplo del artículo de la semana, ustedes pueden ver cómo evaluamos este desarrollo de las alternativas. Hay muchos métodos, pero pues pueden tomar algunas como ejemplo. En la etapa 5, En la etapa número 5 de las alternativas, vamos a tener que identificar esas alternativas de quién va a tomar las decisiones y vamos a tener que evaluarlas en base a los criterios establecidos en la etapa 1 y en la etapa 2. Y con esa comparación se revelan las ventajas y las desventajas de cada alternativa. ¿Qué quiere decir? Que ahora yo pongo, como ven, de parte izquierda, mis alternativas son las diferentes franquicias y pues empiezo a generar una tablita en cuanto a cada indicador que yo estoy buscando. Llamémoslo así, indicador a la inversión inicial, el apoyo del dueño, las calificaciones financieras, regiones y antecedentes del dueño. Y cada una de ellas pues vamos a asignarle un criterio a nuestra experiencia. Y eso, pues vamos a ir nosotros viendo de ponerle una calificación del 1 al 10, si quiere. ¿Qué se obtiene? Pues de esa tabla 6.2, que se representa únicamente como una alternativa de 8 alternativas según estos criterios, no solo se expresan estos pesos, ¿no?, dados de esa etapa, sino que vamos a tener que multiplicar las alternativas entre la tabla 6.1 y la tabla 6.2 y nos va a dar una calificación específica. Y vamos a tener una tercera tabla que nos muestra la suma de esas calificaciones representadas en una evaluación de cada alternativa de acuerdo con los criterios de los pesos establecidos que nosotros les hemos dado. Entonces yo ya voy a poder agregar una columna más al final para hacer una sumatoria que son de toda esa línea, ¿no? En la etapa número 6, aquí yo voy a seleccionar la alternativa. Y en esa va a consistir en elegir la mejor alternativa entre todas las consideradas, después de ponderar esos criterios y de la manera en que trabajamos la tabla 6.1, la tabla 6.2 y obtenemos la mejor alternativa de la 6.3. Si ustedes se fijan, la que tiene una mayor calificación, en este caso, ChemDry Carpet Cleaning, pues el total da 249. Quiere decir que tiene un mayor puntaje sobre los demás, pero pudo haber tenido algunos otros pues criterios o pudieron haber quedado empatados. Si se fijan, pues es en base a los criterios que se le da una cantidad en específico. En la etapa número 7, pues vamos a implementar esa alternativa que ya nosotros escogimos, pues de manera pensante. Y vamos a ver, pues, cómo funciona y darle un seguimiento a que todas nuestras acciones, pues, vayan a ser desarrolladas en base a esa alternativa. Darle la oportunidad. Y en la etapa número 8 vamos a evaluar esa eficacia de la decisión. Vamos a poder hacer una evaluación muy específica para ver si se resolvió ese problema o no. ¿Cuál era su problema? Pues a lo mejor tenía una cantidad de dinero específico en la cual quería invertir, no ponerlo en el banco. Pues imagínense, a lo mejor no están dando en este momento una buena rendimiento, base a lo de la que hay en la inflación, no lo quería poner en unos fondos indexados, quería poner esa cantidad de dinero ya sea en una inversión o ponerlo en un departamento o cualquiera de las alternativas que tuviera. Sin embargo, pues se escoge la que para esta persona es la más adecuada. O se ponen los recursos en un lado, como ya lo veíamos, o los ponemos en otro. No podemos dividirlos, porque todos tenemos una capacidad de recursos limitados. Eso es lo que tenemos que entender primero. ¿Qué ocurre?
Si la evaluación muestra que el problema persiste, eso quiere decir que a lo mejor pues definí mal mi problema, evalué una ponderación mal, en base a mi criterio lo hice mal, pues yo tengo que poder reestructurar este criterio. Vamos a tener que buscar las respuestas que necesitamos para que ese proceso pues salga adelante. Y eso también nos va a generar presión y estar trabajando una y otra vez sobre esas alternativas. Si a lo mejor tomamos una mala decisión y escogemos ChemDry y no era la más adecuada, a lo mejor era GNC, pues vamos a tener que ver cómo cambiamos de alternativa. Y eso es para cada proyecto que podamos tener en una empresa, ¿no? El gerente es quien decide. Todos los integrantes de la organización, como les decía, toman decisiones, pero la toma de decisiones es particularmente importante en el trabajo de un gerente. Los gerentes, cuando planean, organizan, dirigen y controlan, si se fijan, es el proceso administrativo que nosotros conocemos de toda la vida. Se define como quienes toman las decisiones y de hecho pueden decir que la toma de decisiones es un sinónimo de gerencia. De ahí viene ese concepto. Muchas decisiones de estos gerentes son de rutina, algo muy simple, pero lo cierto es que estos gerentes toman docenas de decisiones de rutina a diario y van a tener que recordar pues que esa decisión que parezca muy sencilla como la de pizza o hamburguesa, pues el gerente que haya tomado muchas veces esa decisión, pues no deja de ser una decisión. Es lo que quiero que entiendan desde el primer punto. A veces puede ser algo muy sencillo hasta algo muy complicado, pero es quién toma esa decisión y es sobre quién va a recaer el fracaso o el éxito de la compañía en los próximos días. Y aquí es donde entra, pues, el estilo de la toma de decisiones, la forma de pensar de las personas, en dándole un criterio y un perfil a cada uno de estos gerentes. Por ejemplo, a lo mejor para el caso de alguien será más específico ser o tratar de verse a sí mismos como un estilo analítico. Por decir uno, este estilo analítico es un estilo de toma de decisiones que se caracteriza por su tolerancia a la ambigüedad, una forma racional de pensar, quien es más información antes de tomar una decisión y consideran más alternativas de un estilo directivo. Y los estilos analíticos se caracterizan por su capacidad para adaptarse o enfrentar situaciones únicas. O a lo mejor dirá otro, no, ¿sabes qué? Yo tengo un estilo más conductual y este estilo de decisiones se caracteriza por poca tolerancia a la ambigüedad y una forma intuitiva de pensar. Se caracteriza en los logros de otros y acepta sus sugerencias. Convoca a las juntas para comunicar, tratar de evitar estos conflictos y la aceptación de los demás es importante para que este estilo pues, funcione y tome esas decisiones. Y aquí tenemos un cuadrito arriba, donde en la parte derecha, donde dependiendo del tipo de cuadrante en el que se encuentra. Si se fijan, hay mucha tolerancia a la ambigüedad, es mucha o poca, formas de pensar racional o intuitiva, y cada uno de estos cuadrantes, pues ustedes a lo mejor se tendrán que identificar con estos. Y entonces ustedes van a tener una manera y un estilo particular, así como lo veíamos que un gerente puede tener la experiencia que otro no pueda tener y a lo mejor tiene un estilo diferente de tomar decisiones y nos vamos dando cuenta. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando ustedes tienen un jefe o piensan en esa persona, que si ustedes tienen un jefe ahorita en este momento, tiene una manera de ser, ustedes conocen a su jefe, cómo reacciona, cómo se comporta, cuando tiene presión, cómo es, cuando no la tiene, cómo anda, su estilo, cómo se dirige a las personas, cómo toma las decisiones en específico. Ahora vamos a entrar en el capítulo número 7, fundamentos de la planeación, y estos dos, pues capítulos van muy, muy de la mano, porque todos los gerentes, así como toman decisiones, ya vimos que en el proceso de planeación administrativo, pues necesitan planear. Y para poder definir qué es planeación, pues según Robbins, consiste en definir las metas de la organización y establecer una estrategia general para alcanzarlas y trazar los planes exhaustivos para integrar y coordinar el trabajo de esa organización. La planeación se ocupa tanto de los fines que hay que hacer
como lo de los medios, cómo hay que hacerlo. Si se fijan, este proceso, pues exactamente lo que estábamos viendo. Trato de ver dónde está mi solución, cuál es mi problema y cómo voy a llegar a él. Pero para poder coordinar e integrar pues, los recursos y los planes de acción que va a tener la empresa. ¿Dónde parte esta diferencia o cómo la vemos? Pues con esta imagen, en cuanto a que tengan un taller, por ejemplo, de torno, de soldadura, y tener un taller como este que está en Colón, pues eso es lo que va a suceder entre que ustedes sepan hacer bien las cosas y que solamente lo hagan de manera empírica. Y no es que esté bien o esté mal, pueden funcionar las dos, sino simplemente es qué tipo de empresa quieren formar. Si quieren darle un estilo como blanco y negro, el que nosotros a lo mejor conocemos y que a lo mejor muchas familias o familias o personas con física actividad empresarial se dedican a hacerlo, o empezar a generar una SA de manera formal, con un criterio más formado, más profesional, y empezar a decirle a las personas qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. En esa planeación formal se define con metas muy específicas que abarcan varios años. Y estas metas se escriben y participan a los integrantes de esa organización. Por último punto, hay que integrar programas concretos de planes de acción para conseguir esas metas. Es decir, que estos directores definen claramente la ruta que quieren que siga la organización y las unidades de trabajo, cuán grande sea, para ir a donde están y a donde quieren que estén. Quiere decir que yo les voy a marcar el camino hacia donde vamos a ir. Si yo les digo que a lo mejor en el transcurso de un año, pues vamos a estar eh, entrando a un nuevo mercado, imaginen en el mercado del sur, ¿no? Hacer competencia a una tienda en particular. Pues entonces tengo que ver qué cosas y qué acciones, qué ruta yo voy a seguir para poder seguir mi plan de acción que quiero dejar. Y entonces tengo que darle un estilo a esto. Porque los gerentes planean, ¿no? Eh, Hay una empresa, yo creo que si la conocen, es la empresa Debly. Es una empresa familiar, pero ya tiene un tono pues internacional, ya tienen sucursales en Estados Unidos y tienen un estilo muy particular de tomar las decisiones a nivel directivos. Lo primero es que para poder, aunque sean familiares de la familia de la empresa Debly, para poder entrar a trabajar dentro del círculo más cercano y más alto de la empresa, lo que necesitan hacer es pasar unos años en el extranjero, estas personas o estos familiares estudiando, después trabajar en una óptica en el extranjero para poder regresar a la empresa y pasar todavía por otro filtro más para poder estar en la junta directiva y poder tomar una dirección de una unidad de negocios y poder tomar las riendas de esta empresa. ¿Por qué lo hacen así? Porque tienen desde hace mucho un criterio, un lema o una manera, una estrategia de trabajar en la cual pues tratan de mandar a las personas externas a un país fuera y después darle toda la educación necesaria para poder traer nueva sangre a la empresa y seguir reestructurándose. Y es una de las empresas más exitosas que se tiene en México y sigue siendo familiar, aunque es muy grande. Entonces, existen varios criterios que van a ser importantes. Estos cuatro, por mencionar algunos, es marcar una dirección para gerentes y no gerentes por igual. Reduce la incertidumbre, porque entonces saben qué tienen que hacer. Reduce los desechos y las redundancias, porque especifican bien qué es lo que tiene que hacer cada persona y establecen los criterios para poder controlar. Entonces, estoy estableciendo esos criterios. Si quieres pertenecer a mi junta directiva, yo te digo que es lo que tienes que hacer, tal, tal, tal. Y todos, por igual, tienen que seguir ese rumbo. Entonces, le están marcando el camino a las nuevas generaciones que se vayan adecuando a la misma junta directiva. A lo mejor se será muy complicado el hacer este tipo de planeación, pero vale la pena. Bueno, pues en muchos estudios que se han examinado revisando la relación que existe entre la planeación y dirección,
Pues les puedo decir que la planeación formal, así como lo estamos viendo, se relaciona con mayores utilidades, mayor rendimiento sobre los activos y otros recursos financieros positivos, que es lo que buscan todas las empresas. Y es probable que la calidad del proceso de la planeación y la puesta en marcha de los planes aporten más al desempeño que el grado de la planeación. ¿Qué quiere decir? Que una estrategia puede ser muy buena, pero si no se ejecuta de una muy buena manera, pues no va a tener un buen desempeño. A veces una estrategia muy sencilla, pero bien ejecutada, puede dejar mayores rendimientos. Las organizaciones necesitan por lo menos 4 años de planeación formal sistemática para inducir al desempeño. Y como nota, en estos estudios donde no trajo un desempeño superior, muchas veces la causa estaba en un ambiente externo al gobierno, sindicatos poderosos, como vemos el tema de Telmex, otras fuerzas ambientales cruciales que reducen las opciones de los gerentes, tema de las pandemias, el efecto de la planeación del desempeño de la organización. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor las personas no planeaban bien y pues fue una situación en la cual pues fue totalmente responsabilidad de la persona que se encontraba en ese momento. Entonces tenemos que cuidar esos criterios. Pero si planeamos bien, pues vamos a tener, recuerden, mayores utilidades, mayor rendimiento sobre esos activos y mayores resultados financieros, que es lo que buscan las empresas. ¿Cómo planean los gerentes? Pues se dice que a menudo la planeación es la principal de las funciones administrativas, porque establece la base para que las demás actividades o los gerentes pues se realicen. Sin planear, los gerentes no sabrían qué organizar, ni dirigir o controlar. De hecho, sin planes, pues no habría nada que organizar, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo planean, no? Y se van a plantear este tipo de situaciones. Vamos a decirles que existen dos cosas. Una es que son las metas y otras son los planes. Las metas son los resultados deseados para los individuos o grupos y organizaciones enteras. Y los planes son documentos en los que se explica cómo se va a alcanzar esas metas y por lo general delinean la asignación de sus recursos, calendarios y otras acciones necesarias para poder concretar esas metas. ¿Qué es lo que tenemos? El nombre que le quieran poner. Planes de acción, planes financieros, planes de compra, planes estratégicos. Las empresas le van a poner planes diferentes, pero es el rumbo que está siguiendo para que sucedan las cosas. Así pueden tener un emprendimiento de hacer zapatos, el emprendimiento de soldadura, el emprendimiento de como Devlin, de las ópticas. Cualquiera tienen su manera de trabajar. Y entonces cuando ustedes se adecúan a ese tipo de acciones que tiene la empresa, pues van a ser totalmente diferentes, aunque sean en la misma industria, cambia por completo. Entonces, van a ser acorde a lo que las personas que han tenido esa experiencia con esa empresa, pues se han ido adecuando. Y recuerden que son mínimo 4 años de ese tipo de planeación constante para poder encontrar la fórmula adecuada. Algunas clases de metas, pues a primera vista, pareciera que las organizaciones tienen un solo objetivo que las empresas comerciales, las utilidades, pero existen muchas metas, no siempre es la misma. Las organizaciones, sin afán de lucro, pueden satisfacer las necesidades de los grupos que las constituyen. Las empresas también pueden aumentar la participación del mercado, fomentar el entusiasmo de la organización, señalar un objetivo como las utilidades solamente puede dar lugar a actos inmorales, porque los gerentes van a ignorar otros aspectos de su propio trabajo, como tener buenos resultados en una medida única. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros vamos a tener que definir qué estrategia vamos a seguir. Y vamos a encontrar que existen diferentes objetivos eh, económicos y estratégicos. Por mencionar algunos, en objetivos económicos, imaginen acelerar el crecimiento de los ingresos o los crecimientos de las ganancias, que es diferente, aumentar los dividendos, en cuanto a los objetivos estratégicos, puede ser tener mayor participación del mercado, alcanzar un mejor lugar y más seguros en nuestro sector, en nuestra propia industria, aumentar la calidad de nuestros productos. Y así pueden ser cualquiera. Entonces nosotros estamos definiendo el rumbo en base a estos objetivos. ¿Qué es lo que pretende ser? Pues si la empresa es nueva y
imaginen el emprendimiento de los zapatos, es una empresa nueva y sabemos que aquí en nuestra zona de Nuevo León pues no tenemos muchas empresas que se dediquen a hacer eso, que esas a lo mejor están más concentradas en lo que es Guanajuato, en el centro del país, pues a lo mejor puede ser una área de oportunidad porque no tendríamos competencia de manera local y a lo mejor no tendríamos una gran capacidad de producción, pero sí se puede vender a través de online y nuestra propuesta puede ser a través de ahí para poder llevar a más canales. Entonces, como van viendo, pues va teniendo un rumbo totalmente diferente. A lo mejor eso yo lo puedo pensar, a lo mejor ustedes pueden tener una idea completamente diferente en el cual a lo mejor solamente van a vender a personas que ya se dediquen y que tengan puntos de ventas y van a trabajar con ellos y se los van a dejar más barato porque les genera a lo mejor volumen. Y está bien, sino simplemente es encontrar la fórmula adecuada. Recuerden al menos 4 años para seguir haciendo. Los tipos de planes más usuales que van a encontrar pues son las líneas estratégicas o los estratégicos o operativos, los de plazo que son de corto o largo, de especificidad, direccionales o concretos, de frecuencia que son únicos o permanentes. Estas clasificaciones de los planes no son independientes, se pueden mezclar, ¿sí? Para que ustedes puedan ver cuál es la fórmula adecuada de elegir el tipo de plan que ustedes quieren hacer. Esta es la diferencia entre los planes estratégicos y los planes operativos. Los planes estratégicos son los planes que se aplican a toda la organización y fijan sus metas generales y tratan de proporcionarlo en el contexto. Y los planes que especifican los detalles de cómo van a alcanzarse las metas generales son los planes operativos. Pero la diferencia es que los planes estratégicos, pues es nuestra estrategia. Y los planes operativos es el cómo lo vamos a lograr, ¿sí? Eso es lo que va cambiando. Nosotros vamos a tener que si son planes de una sola vez, porque a lo mejor puede ser un proyecto y se termina ese proyecto y empezamos a lo mejor con otro. O van a ser planes operativos, van a ser planes permanentes. El tema de Devlin, el tema de a lo mejor un emprendimiento que nosotros vamos a dejar establecido, estemos o no estemos, pues cómo va a ser ese pase generacional, las políticas y los métodos y procedimientos y estándar. ¿Qué quiere decir? Que estoy documentando. Imaginen el tema de una franquicia, que cualquier persona puede operar ese tipo de negocios, porque dejan establecidos pues un proceso, un manual en el cual llegue cualquier persona lo va a hacer exactamente como la otra persona que estaba en otro momento, en otro lugar, pero van a seguir haciendo el mismo trabajo. Los métodos para fijar las metas pues van a marcar la dirección de todas las decisiones y acciones gerenciales y forman los criterios para medir los logros reales. Todo lo que hacen los miembros de la organización tiene un encauce para poder hacerlo hacia las unidades de trabajo y así poder ayudar a las organizaciones a alcanzar sus objetivos o sus metas. Entonces quiere decir que nosotros vamos a poner en marcha esas acciones de llevar nuestro plan. Ahora tenemos nuestras acciones, ejecutarla y a través del liderazgo, pues deben de suceder cosas buenas o cosas malas o cosas que se tienen que estar cambiando. La fijación tradicional de metas eh, se van a definir como la dirección de organizaciones y enseguida se dividen en metas parciales de cada mismo nivel. Y aquí viene un ejemplo que muestra en el libro del presidente de una empresa manufacturera que le dice a un vicepresidente de producción cuáles son los costos de la manufactura para el próximo año y empieza a transmitir a toda la organización. ¿Qué quiere decir? Que el mismo presidente como directivo pues le empieza a decir a su director o al vicepresidente qué es lo que hay que hacer, cómo se va a hacer. Y ese mismo vicepresidente tiene que hacer su trabajo para darle su parte a cada unidad que tenga pues bajo su propia mano. Y así específicamente pues va cambiando. Entonces la pirámide de decisión que va a tener, entre más alta sea, pues va a afectar a más personas. Entre más abajo esté de esa pirámide, pues menos decisiones va a tomar y va a estar dependiendo de la persona que esté arriba. Así es como funciona. Entonces vemos un cuadro completo en el cual, pues los directores son los que cambian el rumbo porque escogen ciertas estrategias. Aquí entra el tema de que a veces pueden ser buenas o pueden ser malas, pues eso lo dirá el tiempo y la experiencia que cada uno tenga porque a veces no entendemos por qué a lo mejor nuestros jefes
o los dueños de los negocios hacen las cosas por algo, ¿no? Y decimos si nos puede ser para nosotros medio irracional de cómo toman las decisiones, porque a lo mejor no estamos viendo un panorama completo. Pero, pues, estas personas deben de tener un criterio muy avanzado para poder hacerlo. Así que, déjenme cambiar la pantalla. Ahora lo que les va a tocar hacer, antes de que se me termine el tiempo, es obviamente leer estos dos capítulos y van a tener que poner en práctica pues este método. Después de leerlo, de acuerdo con este modelo de toma de decisiones planeado por Robbins en el capítulo 6, en donde se proponen varias etapas en las cuales ya vimos y variados estilos de forma de decisiones. Ustedes tendrán que identificar con qué estilo ustedes se identifican más y justificar por qué y utilizarlo para poder resolver el siguiente problema. Van a analizar a la empresa Chedraui, ¿sí? La idea es competir con la empresa Walmart, quien es líder del mercado actualmente, y posicionar. Quiere decir que ustedes van a tener que escoger una estrategia a Chedraui como líder en su rubro. Entonces quieren que ustedes como directivos van a tener que cambiar el rumbo que tenga la empresa en este momento. Pero lo van a tener que hacer pues de una manera más específica, determinar el tipo de planes estratégicos y operativos, aunque sea solo nombrarlos, de que van de realizar en el supuesto de que sean directivos de esa toma de decisión de esa empresa. Además, van a tener que realizar primero una investigación correspondiente a la empresa. Van a tener que buscar esta información disponible en Internet. ¿Qué es lo que van a integrar? Y no se basa, y quiero de una vez dejarlo claro, que es una investigación de la empresa Chedraui, pero es más que nada como para que ustedes se den cuenta que a ustedes lo están contratando para poder ser el nuevo CEO, el director de Chedraui, pero ustedes para poder tomar una decisión no van a poder cambiar todo, sino que tienen que tomarlo en base a una cultura corporativa que ya tienen establecida. Entonces tienen que conocer la historia, una breve historia de Chedraui, que la pueden plasmar lo más breve que se pueda, la pueden copiar de internet, la misión, visión, valores, metas, objetivos institucionales. Van a tener que realizar una matriz FODA, que ustedes ya deben de conocer en este punto, pero lo más importante es realizar una matriz MAFE, que es la consecución de hacer una matriz FODA. Muchos trabajos solamente se quedan hasta el FODA. No, aquí van a tener que realizar la siguiente acción, que yo como quiera les voy a dejar un manual y pueden buscarlo a través de internet. Esta matriz lo que va a determinar es la estrategia, que aquí si pueden ver en el artículo de la semana, de la matriz FODA. En ese artículo ustedes van a encontrar cómo generar una matriz MAFE. Se van a dar cuenta que es muy sencillo y con ese material ustedes van a poder generar la formulación de esta estrategia, del resultado de su matriz MAFE. Van a tener que implementar la estrategia, la van a tener que redactar, lo que resulte, así como vemos los objetivos estratégicos y operativos. Revisar las estrategias corporativas de crecimiento, estabilidad y renovación que vienen en su libro, planes estratégicos, planes operativos en la figura 7.1 de la página 162 del libro, cómo evalúan los resultados y hasta ahí termina su actividad. Lo van a poner con su portada, su introducción, el desarrollo, la conclusión y la bibliografía en APA. Son máximo 8 hojas. Aquí viene marcada la información que se necesita. Y con eso pues van a tener una manera de tomar una decisión. Por eso es que les digo que estos dos temas es uno de los más importantes para poder tener el criterio de la selección. No me interesa si se equivocan en el transcurso de que les resulte una estrategia que a lo mejor para ustedes les sea conveniente y que a lo mejor ustedes digan, no, pues es a lo mejor no le va a gustar. No, es una estrategia, recuerden, desde el punto de vista del estilo que ustedes tengan. Entonces no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas. El hecho es que vamos a tener que seguir
una manera de trabajar de Robin. ¿Qué es lo que pretendo? Pues que en el momento que ustedes tengan que tomar una decisión difícil, dura, en su negocio, en su empresa, pues tengan una manera de trabajar. Y así es que se haría. Si ustedes este tipo de actividades les voy a decir que les va a servir mucho de práctica porque de repente sirven de proyectos y no saben por dónde empezar, como para una promoción de un trabajo o de un puesto mucho más amplio. Y esta es la diferencia entre poner una manera de trabajar y después seguirlo. Entonces es lo que van a tener que hacer. Ahora sí, me voy con las dudas y las preguntas. Tenemos unos minutitos más. ¿Alguien tiene duda? Sí, adelante. Adelante, señorita Balos. Ok. No, nada más revísela. Se va a dar cuenta que de su matriz MAFE le va a dar un- es que si le digo esa respuesta, le voy a contestar su actividad, pero se va a dar cuenta que al momento de que usted revise esas tres estrategias, le va a dar respuesta a la actividad que va a realizar. Les voy a dar un ejemplo. Se lo voy a dar diferente. Ustedes que se meten más a Walmart, ¿qué les dice esto de Walmart? Si ustedes ven esta página, ¿cuál es la estrategia aquí? ¿Alguien más tiene una idea? Ok. ¿Y esta estrategia? La estrategia aquí, si se fijan entre una y otra, es que este tipo de páginas es diferente de poner una etapa de crecimiento, ¿sí? Como las que veo aquí, de renovación, estabilidad y crecimiento. Tienen que saber cuáles son estas estrategias corporativas. Para Walmart, siempre está usando una estrategia de crecimiento. Siempre. Mete servicios que aparentemente ocupamos, como, ¿se acuerdan del Pase Express cuando estaba el tema de Checo Pérez? Te cobraban una cierta cantidad de un servicio de 4.99 por llevarte una cierta cantidad de, pues de productos a tu casa. Entonces ya estabas pagando 500 pesos por algo que no ibas a ocupar, ¿o sí? Y adivinen qué, Walmart fue el que tuvo un mayor crecimiento durante la pandemia, más que Walmart, perdón, más que
que H-E-B, más que Chedraui, en ese mismo sector. Y el segundo, aprovecharlo. Detrás de Amazon, que fue el crecimiento, pero lo que me impresiona es cómo Coppel reestructuró su página. Esto del 40% lo ponen en todos lados. A la gente no le interesa cuando tú pones un 10%. ¿Sí se fijan? Él utiliza y no está poniendo el precio. Y no es que sea barato. O sea, ellos están viendo con este gancho. Ellos utilizan nuestra estrategia. Pero si se fijan, el, la manera de estructurar una página es muy similar. Tienen las mismas divisiones que lo hace como Walmart, pero no, ellos no tienen precios. Su estrategia es diferente. Los precios vienen hasta acá, pero tú lo primero que ves es esto. Entonces cada quien tiene su propia estrategia. Chedraui no tiene, no tiene todavía un posicionamiento en todo el país. Porque les dije una cosa, todas las empresas tienen recursos limitados, pero hablar de un monstruo como Walmart es diferente de Chedraui. No tiene un posicionamiento. ¿Qué es lo que hace? Pues solamente tiene una parte del mercado, no está a nivel nacional y no está donde hay más poderío económico. En las ciudades que debería de estar, por ejemplo, al norte, no se ha metido. ¿Ustedes por qué creen que no se ha metido acá? Si sigue siendo una tienda muy buena y tienen siempre promociones y se han aliado y tienen las mismas compras en línea. Lo mismo que puede manejar Walmart, lo maneja Chedraui. ¿Cuál es? Pues ahí es donde entra de que es lo que les digo, que a lo mejor para ustedes puede ser un problema, pero hay una persona de todos nosotros que puede decir, con esto se resuelve. Y por eso lo están contratando. Y por eso lo están trayendo. Y no me refiero solamente a la página de internet, sino nada más es ponerles un ejemplo. De que la manera en que ustedes van a ir a enfrentar al mercado va a cambiar el rumbo de una organización. Adelante. Pues así va a estar la competencia. Y Chedraui no está haciendo nada. Entonces, ¿qué tiene que hacer? A lo mejor no abro una tiendota como Walmart. Bueno, tengo el posicionamiento. Sino nada más, fíjense, como les decía, el tema de Andati, del nuevo negocio. Lo puso en un lugar donde no estaba ni Tim Horton ni estaba Starbucks para poder acaparar ese mercado. Entonces tiene que identificar Chedraui en algún punto una estrategia de posicionamiento. Chéquese lo de repente que hacen algunas compañías de manera muy agresiva, donde estaba una tienda de otra compañía, por decirles, no sé, la Comer. Se empieza a comer a la competencia y esperan que se descuide y van y contratan el mismo local que tenían antes y ponen su marca. Y eso es algo muy agresivo porque están diciendo, aquí a lo mejor, no sé, Chedraui, ahora le gané a la Comer. Y van y se ponen ahí a donde estaba ese lugar y donde sabe que la gente estaba. Y la gente lo que va a empezar a hacer es, ah, sí, pero allá antes había un Chedraui. ¿Qué es lo que está pasando ahora con FAMSA? Ya no vemos FAMSA. Todas las tiendas la están cerrando. Algo les faltó. Visión, planeación estratégica, agilidad. Esas estrategias son corporativas. Y alguien se tuvo que haber equivocado. Los dueños, los directivos, los gerentes. Alguien tuvo que haber sido en el transcurso. Entonces, ¿cómo falla?
Entonces, como ven, son problemitas, problemotas que los gerentes tienen que resolver, que los directivos tienen que resolver. Y se dice muy fácil, pero se vuelve muy complicado porque puede cambiar. Aquí fue otro tema, ¿va? Pero estamos hablando que no se prepararon, por ejemplo, la empresa Debly, como ya les decía, se preparó, estableció un procedimiento porque ellos sabían que puede suceder este tipo de cosas. Entonces, mandan a sus familiares a estudiar, a ser profesionales para regresar y no solamente pues exprimir la empresa que a lo mejor a sus familiares previos, sus antepasados, les tocó hacer crecer. Entonces, tienen que ver cómo se resuelven eso. Para todo hay una respuesta, pero ustedes tienen que resolverla a través de un método. Y como les digo, no hay una respuesta equivocada, sino son diferentes universos aquí. Lo que quiero es que plasmen sus ideas en ese trabajo. Recuerden, lo más importante es que lo intenten. Y ya verán ustedes que toman una decisión. Aquí es donde se pueden equivocar. Allá afuera les va a costar millones. Los van a despedir. Van a muchas personas a lo mejor irse y perder sus empleos. Aquí solamente es hipotético. Entonces, háganlo con esa confianza de que se pueden equivocar. Vean el tema de la matriz MAFE, que es la que les va a generar la estrategia que ustedes necesitan para poder posicionar a Chedraui como líder del mercado. Y se van a dar cuenta que hay solución cuando lean ese tipo de procedimiento. ¿Sí? Bueno, se nos acaba el tiempo. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que el trabajo es hasta máximo el día domingo a las 23:55 horas. Traten de hacerlo a tiempo, por favor. Y lean al menos 30 minutos al día para que no se les pase. Sí, tengo ahí un tema con lo de los audios, pero es que ya los he estado probando. La otra opción es usar Zoom. Lo único que no me gusta es que dura nada más 40 minutos y nos va a cortar. Entonces, aún estoy buscando otro tipo de programa porque ya puse, si pongo el de la Mac, se va casi a 10 gigas los videos y no se me suben. El otro es Teams, pero fíjate que se va a un servidor y me tocó que no se están guardando. Entonces, me gusta más guardarlos directamente en la computadora. Una vez que termine el video, lo subo. Trato de bajar la calidad para que quede inmediato y no se quede procesando ahí toda la noche. Entonces, no he encontrado un programa que realmente me funcione y ese lo traigo ahí presente. Ya he estado con la maestra de costos de ese grado, no sé cuándo. Voy a preguntar a lo mejor si igual si le pregunta, pues mucho mejor. Porque he estado probando varios, usé hasta el Quick, que es el que usaba con mejor calidad, pero se va a 10 gigas, o sea, no, y se batalló mucho para subir. Ahí es donde traigo el tema. Pero bueno, espero ya para la próxima para que se graben sus comentarios y si no, pues cambio algún otro. Si no, lo dejamos en Zoom o lo cambiamos a Teams eh, para que no perdamos nada, ¿no? Pero bueno, ya no les quito más su tiempo, que descansen y pues échenle ganas a la tarea, ¿sí? Ahí.